Conversar un día un poco, el día de hoy, sobre el holocausto. No el holocausto judío, sino que es holocausto. Para usted, ¿qué es holocausto? Yo busqué muchas definiciones y lo más apropiado para el mensaje que encontré es sacrificio y ofrenda. Holocausto significa sacrificio y ofrenda. Pero no desde el punto de vista de sacrificar un animal o ofrendar un animal, sino desde el punto de vista de sacrificarnos nosotros y ofrendarnos nosotros hacia Dios. Hay un pasaje que va a servir de introducción, ¿no?, para lo que vamos a decir más adelante. Está en 2 Samuel, capítulo 24. Voy a leerles yo desde el 17 al 25. Y ahí viene una parte que vamos a resaltar para después seguir exponiendo. 17 al 25. Esto es a raíz de una peste que Dios envió sobre el pueblo de Jerusalén para enseñarle algo al pueblo de Israel, pero especialmente a David. Porque si leemos el versículo 1 del capítulo 24, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Escuche bien, estaba molesto por la conducta de Israel en ese tiempo Dios. Y dice, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Judá, de Israel y de Judá. Los censos en el pueblo de Dios están prohibidos, porque Dios es el que aumenta o resta. Así que nunca debemos, somos 100 hermanos, somos 200. No. Si el Señor quiere agregar 200, gloria al Señor. Si el Señor quiere trabajar con 50, gloria al Señor. Así que esa es una de las cosas que debemos entender. Entonces voy a leer, como digo, del 17, cuando ya la peste se había desatado. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad, que era un profeta, un sacerdote, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprarle ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El versículo 24 nos dice claramente que las ofrendas o los sacrificios a Dios deben costarnos, no deben ser gratis. Y no me refiero a pagar, me refiero a que nos cueste algo a nosotros mismos. Somos muy cómodos nosotros, me incluyo, para la adoración, para leer la Biblia. Siempre lo hacemos cuando el tiempo nos da. Aquí David está diciendo que debemos ofrendar a Dios lo mejor de nuestro tiempo y de nuestra vida. Algo que nos cueste, algo que nos duela si es preciso, porque eso se convierte en un sacrificio, ¿no es cierto?
Lo que no cuesta, no se valora. Y recuerden que el Señor se sacrificó enteramente en su cuerpo por nosotros. Él murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. Así que debemos aprender, hermanos, a sacrificarnos y a ofrendar a Dios lo mejor de nosotros mismos. El pastor hablaba la semana pasada de excelencia. Es idéntico a lo que está diciendo aquí el texto. Debemos darle al Señor lo mejor, lo que nos cueste, lo que, entre comillas, nos duela. ¿Recuerda cuando Dios le pidió a Abraham su hijo? Era el único. La Biblia no nos dice, pero Abraham tiene que haber sufrido mucho durante el proceso de llegar allá y sacrificar a su único hijo. Y así, hermanos amados, vamos a ver una serie de ejemplos de lo que significa el holocausto, que es ofrenda o sacrificio para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Hay muchos hermanos que me hablan de a veces, me hablaban, ayunar, pastor, que hay que ayunar, que hay que sacrificarse. Hermanos amados, el ayuno no es para agradar a Dios. El ayuno es para que Dios nos use en algo a nosotros. ¿Recuerdan cuando sanó al hombre, al joven ese que estaba endemoniado, que los apóstoles no habían podido sanarlo? ¿Qué es lo que dijo? Este género no sale sino con oración y ayuno. No significaba que ayunaran para poder hacer algo, sino que ayunaban para tener el poder del Señor para poder hacer la curación o la sanidad. Así que no entendamos malo, hermano, cuando usted ayuna, usted no le está agradando a Dios. Usted está haciendo un sacrificio para usted mismo. Se está agradando a usted, no está agradando a Dios. El ayuno es algo que tiene que ser para ser usado por el poder del Señor. Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender aquí es qué es lo que realmente es ofrenda y sacrificio del creyente, del que cree en Dios. Tenemos un ejemplo ahí en 1 Samuel 15, 22. Por favor. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, está hablando con el primer rey, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan cómo se llamaba? Saúl. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que la primera ofrenda y el primer sacrificio que le va a agradar a Dios de usted va a ser la obediencia. Pero la obediencia total. Aquí están reprendiendo a Saúl porque Dios le había dicho a Saúl que tenía que destruir el pueblo de de Amalek. Tenía que destruirlo completo. Si usted lee el versículo 3 de ese capítulo, del capítulo 15, lo ponemos ahí, por favor. Versículo 3 del capítulo 15. Mire, ese es el mandato que le da Dios a Saúl. Ve pues y ir a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl no lo hizo. Incluso rescató lo mejor de las ovejas para traerlas para acá y después se las estaba ofreciendo como holocausto a Dios. Estaba completamente equivocado. Por eso le dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le gusta más a Dios? ¿Que le obedezcan o que hagan sacrificios? Obediencia. Saúl desobedeció. Y eso me trae a la memoria que el primer pecado del ser humano fue la desobediencia. ¿Recuerdan a Adán? No comerás de ese árbol. ¿Qué es lo que hizo Adán? Comió del árbol. Así que, hermanos amados, una de las características del sacrificio y la ofrenda que agrada a Dios es la obediencia. Y yo sé que cuesta, porque somos duros de servir, hermanos amados. Nos cuesta inclinarnos a aceptar todo lo que nos dice la palabra del Señor. Pero debemos aceptarla y obedecerla. Literalmente. Porque algunos dicen, no, es algo espiritual nomás. No, hermanos amados. Lo literal es literal. Cuando el Señor dice no, es literal. Y cuando dice sí, es literal. No es espiritual la cosa. Así que tenemos que aprender a obedecer.
Salmo 51, 16, 17. Otra cosa que demanda el Señor para hacerle agradable a Él. Salmo 51, 16, 17. Cuando David había pecado, ¿recuerdan? Y ahí está él confesándose con Dios o diciendo, porque no quiere sacrificio, que yo lo haría. Podía matar los carneros que quisiera, las ovejas que quisiera, pero él sabía que no era eso lo que quería Dios. No quiere su holocausto. El 17. Fíjese, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tu Dios. Si la primera demanda de Dios para que seamos ofrenda grata a Él es obediencia, la segunda es quebrantarse delante de Él. ¿Usted sabe lo que es quebrantarse delante del Señor? Es quebrarse completo, emocional, física y espiritualmente. Entender que estoy mal y pedirle perdón al Señor. Eso significa quebrantarse. Y David se quebrantó y pidió perdón y Dios lo perdonó de aquel tremendo pecado que había cometido. Indudablemente que la responsabilidad nunca se fue. Tuvo que pagar la responsabilidad porque hasta un hijo después le quería quitar el reino. Pero Dios le perdonó ese pecado enorme que Dios no perdona, que es el pecado del adulterio y el asesinato. Ahora, Adán no lo hizo, ¿se acuerdan? ¿Se dan cuenta ustedes? Adán no se quebrantó, ni pidió perdón. ¿Qué es lo que dijo según el versículo 12 del capítulo 3? Génesis 12, 3. ¿Qué es lo que dijo? La mujer que me diste, pues Señor. Mira, la mujercita que me echaste encima. Ni siquiera se humilló. Por eso que estamos en la condición de pecadores. Porque yo creo, sinceramente, que si Adán se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, Dios habría perdonado a la raza. Pero como no fue ni obediente, ni tampoco se quebrantó delante de Dios, arrastramos el pecado hasta el día de hoy. Porque no se olvide, hermano amado, somos pecadores, salvos pero pecadores. Eso no lo debe olvidar. No creer que ya está con las alitas puestas y la corona, porque eso falta un poquito todavía. Entonces, quebrantarse ante Dios. David lo hizo y Dios lo perdonó. Adán no lo hizo y no fue perdonado. Ahora, ¿usted es hijo del primer Adán o del segundo Adán? Gloria al Señor, ¿verdad? Hermano amado. Entonces, la primera es obediencia, la segunda es quebrantarse. Ahora, Primera Reyes 3:15. Cuando Salomón le pide sabiduría a Dios y en un sueño Dios le habla, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que le dice? Que le va a dar sabiduría y no tan solo sabiduría, sino riqueza y mucho más de lo que él esperaba. ¿Recuerdan? Y ahí cuando despierta Salomón, dice Dios que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Sabe lo que me llamó la atención ahí a mí? Porque los holocaustos que hizo Salomón fueron de animales. Pero el sacrificio de paz, ¿qué significa eso? Les invito a ver, ¿no es cierto? Primera Reyes 4:24. Porque él, se refiere a Salomón, señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Salomón no fue nunca un rey de guerra. Él gobernó el reino que le había entregado su hijo, o sea, su padre David, que ese sí que fue guerrero, pero todo su reino fue de paz. Así que ahora podemos entender por qué dice que ahí que tuvo paz. Ahora, ¿a qué nos atañe a nosotros esto? Debemos aprender a vivir en paz con todos los seres humanos, hermano amado. No debemos proclamar guerra, procrear guerra, ni disensiones. Hay personas difíciles, lo sé,
Pero para eso estamos nosotros, porque somos hijos del Dios de paz. Que la paz de Dios sea con nosotros, dice la palabra, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, como Salomón, a vivir en paz con todo el mundo. Así que tenemos obediencia, quebranto y ofrendar a Dios una vida de paz, ¿no? En medio de cualquier trifulca, en cualquier problema que esté viviendo el país, su vecindario, su familia, usted tiene que vivir en paz, mostrar la paz y tratar de que las otras personas también estén en paz. Somos hijos de la paz. Así que el ser pacífico, hermano, es una ofrenda grata ante los ojos de Dios. Mi esposa me dice que todavía yo soy contencioso. Uy, me hubiera conocido cuando era soltero. Ahí sí que era terrible. Gracias al Señor que se me han calmado los ánimos. El Señor ha cambiado. Pero es cierto, hermanos amados, debemos aprender a no ser contenciosos y a vivir en paz. Tenemos que aprender, porque eso es una verdadera ofrenda a Dios, una ofrenda de paz. Somos hijos de un Dios de paz, tenemos que aprender a vivir en paz con toda la gente. Isaías 1:10, mire lo que demanda 1:10 al 17, lo que demanda ahí Dios a través del profeta Isaías. Es un poquito largo el pasaje, pero es bueno en su contexto, hermano, mirarlo, ¿no? Isaías 1, del 10 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No le está hablando a Sodoma ni a Gomorra, le está hablando a la gente de Israel que había llegado a ser igual que los de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben lo que los de Sodoma y Gomorra era muy terrible en su pecado. Así que mire lo que le está diciendo Dios a su pueblo. Escuchen, ¿no es cierto? Príncipes de Sodoma y Gomorra. Y enseguida empieza la exposición. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Mataban corderos todos los días, en la mañana y en la tarde. Pero no le hacían ningún favor a Dios. Se hacían un favor ellos mismos. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más van ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Y amparar a la viuda. El Señor no quiere sacrificios de nuestra parte, hermanos amados. Lo que quiere es que nosotros nos sacrifiquemos como una ofrenda agradable para agradarle a Él. Y aquí dice clarito lo que espera de nosotros, ¿no es cierto? Ser justos. Hacer justicia. Nosotros no somos jueces, pero debemos ser justos en nuestra apreciación. Si agradamos a alguien, tenemos que restituirle el agravio. Mira, perdóname, yo no quise decirte esto. Se me salió en un momento de rabia. Si te ofendí, perdóname. Eso es restituir cuando hemos agraviado a alguien. Hacer justicia al huérfano. En su barrio, en su casa, alrededor suyo, hay niños huérfanos. Esos niños son muy maltratados a veces por la gente que los tiene a cargo o porque andan por la calle. ¿Ha participado usted alguna vez en atender a un huérfano? ¿Alguna vez en su vida lo ha hecho? Hermano amado, amparar a la viuda. Recuerde que la viuda de ese tiempo, si moría el marido y los hijos no estaban, quedaba muy desamparada. Hoy día hay más recursos para atender a personas de estas características, pero si en nuestras manos está, en nuestro alcance está,
debemos atender a las viudas y al huérfano, aparte de hacer justicia y de restituir a las personas que hemos agraviado. Fíjese que en Hechos 2.45 vemos lo que hacía la primera iglesia. Hechos 2.45. Mire lo que hacía la primera iglesia. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pregunto, ¿a cuántas personas desamparadas usted ha beneficiado? No le estoy pidiendo que venda su casa y se la dé a esa persona, no. Pero ha tenido, o podido, o lo ha hecho, de atender a alguna persona con necesidades monetarias, especialmente viudas. Es interesante, hermano, lo que demanda Dios, que si al pueblo de Israel le demandaba sacrificio ¿cómo se llama?, de cordero, recuerde que el cordero nuestro ya fue sacrificado una sola vez para siempre. Así que ahora no se nos pide a nosotros ese sacrificio, porque Él ya se sacrificó. Se nos pide, sí, que seamos ofrenda, holocausto grato al Señor. Al Señor. No para nosotros mismos. No para que nos demos vuelta ahora y mire cómo soy yo. Mire cómo le ayudé a esto. No, es para la gloria del Señor. Así que, hermanos amados, el holocausto y ofrenda que agrada a Dios es hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas. La primera iglesia lo hacía. No sé si todavía hay iglesias que lo hacen, que tengan la corporación que yo me crié como cristiano, ¿no? Porque yo me convertí ya adulto. Tiene un lugar en el cerro, en ese lugar que se llama Chena. ¿Chena es? No, es otro lugar cerca de Peñaflor, para allá. Tienen una propiedad ahí donde reciben y atienden viudas que no tengan recursos. Lo atiende la misma corporación. Ahí viven, comen. Santa Rosa de Echen, ese. Así que espero que algunas otras iglesias lo hagan, porque eso lo demanda Dios. No es que se lo esté pidiendo yo a ustedes. Dios demanda que debemos hacerlo. La primera iglesia lo hacía. Me refiero a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué nosotros no podemos hacer cosas parecidas? ¿No es cierto? Atender a quien necesite. Y en Marcos, hermano, 12, 30, 31, ya hablando el mismo Señor Jesús, mire lo que nos dice, que es muy parecido o casi idéntico a lo que le dijo Isaías. Claro, porque es el mismo Dios. ¿Cómo no va a ser diferente? ¿Cómo va a ser diferente, no es cierto? Marcos 12, 30, 31, cuando está hablando con el experto en la ley, ¿recuerdan? ¿Qué le dice? ¿Cuáles son los mandamientos? Le pregunta el experto en la ley y el Señor le contesta con esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo dice, ¿no es cierto?, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y aquí, hermanos, vamos a retroceder en el tiempo hasta los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. ¿Por qué el Señor estaba diciendo eso? Si usted cumple los primeros 4 mandamientos que están ahí, está agradando en todo a Dios, que es tener un Dios, no ser idólatra, ¿no es cierto?, no jurar en vano y guardar el 7º día. Ahora recuerde que el 7º día fue hecho en beneficio del hombre. No es para agradar a Dios, es para que nosotros reposemos de la obra de la semana. Así que, hermano, es duro lo que decir. Si usted trabaja el día domingo, usted está faltando este mandamiento. Y eso no le agrada a Dios. Tiene 6 días para trabajar, hacer cualquier cosa. Pero el día domingo usted tiene que dedicárselo al Señor. Entero, no tan solo viniendo al templo, sino en toda su actitud diaria, usted tiene que bendecir el 7º día, porque el Señor lo bendijo para nosotros. Así que si usted cumple los primeros 4 mandamientos, está agradando a Dios en todo. Y si cumple los otros 6, que es honrar padre y madre, ¿no es cierto?, es no matarás, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo,
Se me olvidan dos. No robarás. Gracias, mi hermana Carmen. Si usted cumple esos otros 6 mandamientos, está amando al prójimo al extremo de no hacerle nada que le haga daño. ¿Entiende usted por qué Jesús dijo esto en su ministerio? Porque le estaba recordando que todo lo que debe agradar a Dios está implícito en cumplir esos 2 mandamientos. Amar al prójimo, amar a Dios primero y al prójimo como a usted mismo. Ahora, ¿usted se ama a sí mismo? Usted se reirá todo lo que quiera, pero yo conozco personas que dicen, no me siento a gusto como soy. Olvidándonos que Dios nos hizo como somos. Si algunos son bajitos, otros son altos, si algunos son gordos, otros son delgaditos, Dios lo hizo así. Y tiene que amarse, así como es. Nunca tiene que desear lo que otro tiene, porque el mandamiento dice, no codiciará. Así que si usted está queriendo ser como otra persona, usted está diciendo, pucha, que me hizo mal Dios. ¿No es cierto? Pero Dios nos hizo a cada uno como somos. Y le voy a decir algo. Después que Dios le hizo a usted, rompió el molde. No hay otro igual. No hay otro igual. Pueden parecerse 2 hermanos físicamente un poco, pero en carácter son completamente distintos. Así que, hermano, usted es único. Usted es único ante Dios. Y eso nunca lo cambie por querer parecerse a otra persona, porque eso es codiciar. Y codiciar está constituido un pecado que no agrada a Dios, y usted ya no es sacrificio, ni es ofrenda, ni es nada grato a Dios. Fíjese que es interesante pensar, hermanos amados, cómo en tan pocas palabras se reduce todo lo que quiere Dios de nuestras vidas. ¿Cuesta entenderlo? Sí, ya lo creo que cuesta muchísimo. Pero, hermanos amados, Dios es poderoso para terminar en nosotros la buena obra que comenzó. El Señor puede hacer con nosotros perfecto, porque a eso vamos. Y ahora, la palabra perfecto no significa no tener nada en contra, significa ser maduro en las cosas del Señor, maduro espiritualmente, maduro en bondad, maduro en paz, maduro en todo lo que Dios demanda. No significa que no quebramos un huevo, como dicen algunos, ¿no? No significa, porque huevo podemos quebrar mucho. Pero, hermanos amados, debemos llegar a ser maduros en nuestra manera de vivir. ¿Qué es lo que dice Romanos? Presentar vuestros cuerpos, 12, ¿no es cierto?, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, con mi cuerpo, con mi corazón, pero con mi mente tengo que agradar a Dios. Tengo que agradar perfectamente a Dios, completamente como soy. Usted no tiene que agradar al pastor. Y le voy a decir algo, no tiene que agradar ni a su esposa. Usted tiene que agradar al Señor, hermano amado. Y usted, hermana, usted tiene que agradar al Señor, no a su esposo. Podemos convivir juntos, hacernos favores uno al otro, pero principalmente tenemos que agradar al Señor. Y eso se llama holocausto, ofrenda y sacrificio, porque cuesta sacrificarse, cuesta rendirse. ¿Cuánto le costó a Pedro rendirse al Señor? ¿Cuánto le costó a Pablo rendirse al Señor? Pero al final el Señor hizo con ellos lo que tenía que hacer, porque se rindieron. Así que, hermano, yo no sé cuál es su dificultad, pero no hay nada que el Señor no pueda cambiar. Así que si usted quiere hacer un sacrificio y una ofrenda y algo grato al Señor, no se olvide de estos ejemplos que vimos de otros hombres y que el Señor confirmó con estas palabras. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Porque con eso cumplimos completamente los 10 mandamientos. Completamente. No le queda ninguno afuera si usted ama al prójimo y si usted ama a Dios. No le queda ningún mandamiento afuera y entonces usted es un holocausto
una ofrenda y un sacrificio grato a los ojos del Señor. Nosotros vivimos para el Señor. Y cuando muramos vamos a morir para el Señor. Nada dejaremos aquí en la tierra porque el Señor nos va a llevar tal como somos hacia la eternidad. Así que, hermanos amados, el holocausto que agrada a Dios es usted perfectamente andando como Dios quiere que camine. Usted tiene que obedecer a Dios. Ni lo que yo estoy diciendo tiene que obedecerlo, tiene que obedecer a la palabra. Porque es la palabra la que rige, la que manda, la que ordena nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo estaba por morir, dijo: he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida que me dará el Señor. ¿Usted está corriendo bien? ¿Usted podría decir que Él le aguarda la corona de vida? No estoy hablando de premio, estoy hablando de algo que ya el Señor tiene para nosotros, la corona de vida eterna. Porque hay algunos que dicen que realmente vamos a tener coronas y que cada acción buena es una perlita. Imagínense la media corona que tendríamos que tener en la media cabecita para aguantar esas coronas. Así que cuidado. Las perlitas son las buenas acciones y la corona ya el Señor nos la dio, que es la corona de vida eterna. Así que, hermano amado, sea un sacrificio, un holocausto, una ofrenda grata al Señor con su vida, no con la vida del hermano que está al lado, no con la vida de su esposa, sino con su vida personal, porque es a usted quien el Señor le va a pedir cuenta, no a los que lo rodean. Que el Señor les bendiga.